mensaje bonito, especial, que el Señor le permitió darme en el Espíritu el día 18 de este mismo mes de julio 2018, cual recurrimos. En esta bonita experiencia el Señor, eran las 3:33 de la madrugada cuando el Señor a través de los ángeles me decían: levántate. Y yo escuché esta voz y yo me sobrepuse en mi cama sentado y me decían: te estamos esperando. Cuando yo escuché esa voz que decía: te estamos esperando, yo pude ver dos ángeles parados enfrente de mí. Y yo aún no podía entender la situación, pero yo volteaba a ver a mi lado y podía ver a mi esposa también, que ella estaba ahí arrodillada. En ese momento yo vi la hora, que eran las 3:33 de la madrugada, hermano. Cuando de momento nuevamente los ángeles me dicen: levántate. En ese momento yo me levantaba, me ponía sobre mis pies al lado de la cama, pero yo me sentía como algo muy liviano, me sentía algo, no sé cómo poder explicarles en esta hora, hermano, pero cuando de momento yo observo a mi lado, yo podía ver mi cuerpo que estaba sobre la cama. Y eso me impactó algo muy fuerte, porque yo dije: wow, pero qué tremendo es esto, ver mi cuerpo que está acostado en la cama. Cuando de momento yo observo los ángeles y uno de ellos me toma los brazos y empezamos a subir. Cruzamos el techo, fue algo muy bonito, hermano. Cuando empezamos a subir, yo podía ver cómo me alejaba de la ciudad a una altura, ya cuando iba sobre la altura de un avión, y podía ver que nosotros atravesamos los cielos. Iba junto conmigo los dos ángeles de enviados del Señor, hermano. Cuando nosotros logramos cruzar el globo terráqueo, lo que es la parte de arriba, hermanos, la atmósfera, cruzamos y empezamos a salir hacia la parte de afuera de la tierra, hermanos. Cruzamos la luna y nosotros íbamos subiendo, y yo no entendía, era algo tan bonito que yo estaba viviendo en esa experiencia. Yo no podía hablar completamente hacia los ángeles, yo tenía que ser llevado por ellos, porque ellos tenían un mandato de parte de nuestro Señor que ellos me tenían que mostrar. Y nosotros empezamos a subir, hermano santo, aleluya. Empezamos a subir. Yo podía ver parte de los planetas que estaban alrededor, y yo subíamos, pero era algo tan hermoso, hermano, que estaba viviendo en el Espíritu. Cuando de momento yo podía ver que entre nosotros, que yo iba con estos dos ángeles, uno de los ángeles se quitó de nuestros lados y empezó a subir él solo, Cuando yo observo, él iba limpiando hacia enfrente de nosotros en esa misma dirección, hermanos. Yo podía ver, cuando de momento yo podía observar que nosotros íbamos a cruzar un manto oscuro, la cual yo podía percatarme ya en la otra visita que yo estaba teniendo. En esa visión yo podía ver y asemejar que era parte del reino del enemigo, hermanos. Cuando de ese momento nosotros empezamos a pasar por ese lugar, yo vi que este ángel iba limpiando todas las malicias que estaban sobre ese lugar para dejar un espacio que nosotros cruzásemos, hermano. Entonces nosotros logramos cruzar y llegamos hacia una parte, cuando nosotros logramos cruzar, pude percatarme que nosotros cruzamos el segundo cielo. Nosotros, al llegar más arriba, podía ver que nosotros ya estábamos sobre un lugar que ya no había nada, completamente nada. No había planetas, no había estrellas, no había nada. Yo no podía entender, lo único que yo podía ver era una especie como de color azul entre rojo, lo que se estaba en ese lugar, todo en una combinación. Y los ángeles ya, el ángel que iba al lado mío, ya íbamos poco a poco más lento subiendo a esa altura. Entonces yo me pude percatar que nosotros estamos sobre una división fuera de la constelación y todo lo que yo estaba observando, y a lo lejos el ángel me señala que yo mirase a una distancia, y era una distancia aproximada sobre lo que sería
un poco más arriba de la luna, o podría hacerse como lo que sería la distancia de Marte, hermanos. Entonces yo pude ver a esa distancia algo que me llamó mucho la atención, y que en esa distancia yo podía percatar, y lo que yo estaba mirando había algo muy bonito y resplandeciente, cuando el ángel del Señor me decía: este es el reino de nuestro Señor. Entonces yo podía contemplar de lejos el reino de nuestro Señor Jesucristo. Podía ver cómo destilaba de ese lugar esos rayos radiantes, esos rayos muy brillantes, entre blanco y entre amarillo, como que si fuese oro, hermanos. Cuando terminamos de ver esto, el ángel entonces empieza a tomar posición para ir en pique, y me dice el ángel: tenemos que irnos. Entonces yo me quedé con esto, que de lejos había visto el reino de nuestro Señor, y empezamos a descender, cuando de momento nosotros empezamos a entrar nuevamente al reino de las malicias del enemigo. Satanás, Señor, lo reprenda en esta hora. Yo podía ver tantas cámaras en ese lugar, podía ver tantas cosas malíferas de parte del enemigo, de tantas cosas de índole satánica que yo podía ver también especies como cárceles, yo podía ver redes, podía ver tantas cosas, hermano, que es no poder expresarles en esta hora, poder decirles lo que yo podía ver. Pero nosotros estábamos pasando sobre ese lugar. Cuando de momento nosotros logramos cruzar ese lugar, ya el ángel, los dos ángeles que estaban junto conmigo, el otro ángel se quedó un poco más atrás en lo que es por la parte de los planetas, y el otro ángel seguía conmigo descendiendo. Cuando de momento este ángel se detuvo conmigo, y empecé a ver una clase de neblina que estaba en ese lugar, como que si yo lo veía, lo que era la luna entrepañada y la tierra, hermano. No podía yo entender cuando el ángel del Señor me estaba acercando poco a poco, es que yo estaba percatando ver que había una guerra entre ángeles y demonios. En ese momento yo podía ver esta guerra de ángeles contra demonios, y yo no podía entender lo que este ángel mismo me estaba diciendo. Cuando de momento el ángel del Señor me decía: nuestro Señor está pronto en venir. El Señor pronto viene por su iglesia. Y yo me quedo en una que yo no podía hablar, solamente yo tenía que escuchar lo que el ángel me decía, pero yo estaba atónico. Pero en ese momento yo puedo percatar que había ángeles que estaban casi derrumbados, ángeles que estaban siendo derribados, ángeles que no tenían fuerza, hermano. Así como usted me lo oye, claramente delante del Señor se lo digo en esta hora, porque en el reino espiritual, las cosas espirituales se podían percatar en ese momento, lo que el ángel del Señor me estaba mostrando relativamente lo que está pasando hoy en día, porque eso mismo el ángel me estaba diciendo: esto está pasando hoy en día, esta guerra de ángeles contra demonios está pasando, porque nuestra venida de nuestro Señor está pronto, y muchos demonios no quieren que muchos se percaten humanamente, cristianos se percaten que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Por esto que esta es la guerra de ángeles contra demonios, y lo que el ángel que me estaba mostrando era la fe cristiana que se estaba moviendo en la espiritual, porque muchos se están olvidando de que Cristo viene pronto, de que Cristo está anunciando su venida a través de los juicios,
Y esto era lo mismo que el ángel del Señor me estaba mostrando, que el ángel del Señor me decía: hay muchos cristianos que su fe se está debilitando porque están creyendo que ya Jesucristo no viene. El ángel me repetía y decía: el Señor no retarda su promesa según como algunas la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El ángel del Señor me repetía parte de esta frase del versículo mientras en mi mente se estaba proyectando segunda de Pedro. Hermanos, es triste conocer, mas el ángel de Jehová me estaba haciendo ver que la fe de muchos cristianos está menguando. El mismo Señor, cuando yo termino de ver esto, el ángel me decía: avisa al pueblo que Jesucristo viene por una iglesia pura y sin mancha, que su fe no tiene que menguar, porque el enemigo está agarrando victoria, el enemigo está ganando ventaja, el enemigo está derribando, y no quiere el Señor que su pueblo esté pereciendo por falta de conocimiento, que aún habiendo puesto la mano en el arado, tiene que seguir adelante. Para culminar este mensaje, el mismo ángel, cuando me hacía ver toda esta guerra, él mismo me traía nuevamente a la casa. Yo no entendía hasta las horas después, cuando el Señor me da la confirmación a través por medio de su Santo Espíritu, de que fui sacado en el Espíritu para mostrarme el reino de nuestro Señor Jesucristo, que está pronto a salir por su iglesia, pero que también el enemigo está haciendo de las suyas. Entregamos este mensaje nuevamente en la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo